Continuando con la clase de los sentidos, el día de hoy hablaremos del sentido del oído. Cuando hablamos del oído, estamos hablando del órgano sensorial encargado de recoger, reforzar y reproducir las vibraciones de los cuerpos sonoros. Y de esta manera vamos a percibir los diversos sonidos que se producen, ¿no?, en el entorno que nos rodea. Aquí vamos a ver las siguientes estructuras del oído. Lo vamos a dividir en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. En el caso del oído externo, va a estar formado por el pabellón de la oreja y el conducto auditivo externo. El pabellón de la oreja prácticamente es la oreja propiamente dicha, y el conducto auditivo externo, que vendría a ser esta zona, ¿no? En el caso del pabellón de la oreja, está formado por un tejido fibrocartilaginoso que se va a encargar de recoger y concentrar las ondas sonoras y para poder transmitirlas ¿a dónde? A la membrana timpánica. En el caso del conducto auditivo, como podemos apreciar, es un tubo cilíndrico, también está formado en este caso por tejido cartilaginoso en la parte externa, y en la parte interna por tejido óseo, o sea, huesos. Y en la parte posterior, o sea, en esta zona de aquí, va a estar cerrada por esta membrana llamada el tímpano, ¿no?, que justamente es el límite entre el oído externo y el oído medio. En esta zona se va a presentar las llamadas glándulas ceruminosas, ¿no?, las cuales se van a encargar de producir el cerumen. Recordemos que el cerumen es una sustancia pues grasosa que cumple una función muy importante, la cual es retener el ingreso del polvo, ¿no? De esta manera pues evita que el polvo ingrese a esta zona, ¿no? Luego tenemos el llamado oído medio. El oído medio pues comprende en este caso desde el tímpano, ¿no? Y vamos a encontrar ahí unos huesecillos. Esos huesecillos que van a llevar el sonido son en este caso el martillo, el yunque y el estribo. Estos tres huesecillos son los que se van a encargar de transmitir, en este caso, las vibraciones que se producen en el tímpano, los cuales van a ser transportados hacia el oído interno. Bueno, en esta zona vamos a ver también hay otro conducto, que es este de aquí, llamado la trompa de Eustaquio, que justamente es un conducto que va a comunicar el oído en este caso con la garganta, ¿ya? O sea que hay una comunicación entre el oído y la garganta. Como les decía, el tímpano está unido a estos huesecillos. Primero tenemos aquí el martillo, que está unido al tímpano. Luego viene el yunque, y luego vamos a ver por aquí, este viene a ser el martillo, esto de acá es el yunque, y este de aquí se le llama el estribo. ¿Por qué? Porque tiene la forma del estribo del caballo, ¿no? Donde uno pone el pie cuando uno monta el caballo. Es por eso que recibe ese nombre de estribo. En el caso del estribo, este huesecillo se adhiere a la membrana de la ventana oval, que viene a ser esta zona de aquí. Y cada uno de estos huesecillos llevan adheridos unos ligamentos que los unen a las paredes de esta caja timpánica. Ojo, la caja timpánica es esta de acá, ¿ya? Y esta caja timpánica pues presenta pues unos ligamentos, los cuales mantienen sujetados a estos huesecillos, ¿no? Que cuando se produce un sonido,
el tímpano vibra y esa vibración va a ser transmitido por estos huesecillos hacia la ventana oval. Luego vamos a tener aquí el oído interno, que es toda esta zona de acá. Esta zona es el oído interno y está formado por los conductos semicirculares, que son estos de aquí, y por el caracol. ¿Ya? En el caso de estos conductos semicirculares, o también conocidos como laberintos, ¿ya? Contiene un líquido, contienen líquidos, ¿ya? Contiene un líquido que cuando se mueve cuando la persona cambia de posición, o sea que nos sirve de referencia si estamos en equilibrio o no. También, aparte de esos líquidos, también tiene unas pequeñas piedrecillas, se podría decir, ¿no? Denominadas el utrículo y el sáculo, los cuales van también conjuntamente con el líquido van a intervenir en el equilibrio corporal, o sea que permite determinar si nosotros estamos derechos o estamos inclinados. Entonces justamente esta zona de aquí, las personas que por ejemplo padecen de laberintitis, o sea que los conductos semicirculares son afectados por una inflamación, una infección, esas personas pierden la noción del equilibrio, ¿no? Y fácilmente se pueden caer, ¿no? Porque no van a tener el equilibrio. Y luego vamos a ver aquí el caracol, que es el encargado de llevar el impulso nervioso, pero mira, mejor dicho, llevar el impulso ¿hacia dónde? Hacia estos nervios. Y estos nervios son los que se encargan de llevar los impulsos nerviosos hacia el cerebro, ¿no? De esta manera, el cerebro va a procesar de qué tipo de sonido es, ¿no? Porque hay varios tipos de sonido. A ver, aquí vamos a ver algunas características del oído, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ya habíamos reconocido esta primera parte del oído externo, que está formado por el pabellón de la oreja y el conducto auditivo, el cual pues limita con quién, con esta membrana llamada el tímpano. Y en la caja timpánica, que viene a ser esta cavidad, ¿no? En esta cavidad encontramos a estos tres huesecillos, ¿no? Que son el martillo, el yunque y el estribo, el cual pues va a estar conectado con la ventana oval, que es el límite en el cual pues encontramos estas estructuras que van a formar el oído interno, ya, ojo, este es el oído medio, en el oído interno, donde encontramos a estos, se puede decir conductos, o también el laberinto, estos conductos semicirculares o también llamados laberintos, y al caracol, y también encontraremos aquí al nervio auditivo. Entonces, en el caso de las características del oído, vamos a ver que el oído externo, ¿qué hace? Va a canalizar, dice, la energía acústica, o sea, se encarga de recepcionar las ondas vibratorias, los cuales van a ingresar por aquí y por el conducto auditivo, y en el caso del oído medio, va a transformar la energía acústica, o sea, el sonido, en energía mecánica. ¿Por qué se dice energía mecánica? Mira, por aquí ingresa la energía acústica, que son ondas sonoras, ¿ya? Y los cuales van a producir la vibración en este caso, del tímpano, y de esta manera se va a producir un tipo de energía mecánica. Recordemos que la energía mecánica es la energía que va a producir movimiento, y justamente esa onda sonora va a producir el movimiento de ¿quién? Del tímpano. El tímpano va a vibrar, y al vibrar pues va a hacer que los huesecillos también vibren, y eso es un tipo de energía mecánica, transmitiendo todas estas ondas sonoras como energía mecánica, y en esta zona se va a amplificar, ¿ya? En este caso, estos sonidos se van a amplificar ¿dónde? En el oído interno. Aquí se produce la amplificación del sonido, y en el oído interno
esa amplificación del sonido se va a transformar de energía mecánica, se va a transformar en impulsos eléctricos, ¿no? En impulsos eléctricos, los cuales van a ser llevados por medio de estos nervios auditivos. ¿Hacia dónde? Hacia el cerebro. Aquí tenemos unos datos curiosos. En el caso de los sentidos, ya hemos dicho que tenemos 5 sentidos. El sentido del oído es el último sentido en que se va en perderse, nos dice. También nos dice que los sonidos por encima de los 90 decibeles producen dolor de cabeza. Y los sonidos de más de 130 decibeles pueden ocasionar la sordera, ¿no? Es por eso que aquellas personas que trabajan, pues, por ejemplo, en el aeropuerto, ¿no? Donde hay grandes motores, necesitan, pues, algunos aditamentos que lo protejan del sonido intenso, ¿no? Y lo mismo sucede con aquellas personas que trabajan, pues, con taladros u otro tipo de herramientas que producen grandes cantidades de sonido, ¿no? En el caso, dice, de los niños, tienen el oído más sensible que los adultos. Claro, pues en el caso de los niños, pues ellos por primera vez están percibiendo, por lo tanto, tienden a captar mejor los sonidos. A ver, como un repaso, aquí tenemos un mapa conceptual del oído, donde hemos dividido el oído externo, oído medio y oído interno. En el oído externo, habíamos dicho, su función es captar y dirigir las ondas sonoras hacia el tímpano, ¿no? Y el oído interno se divide en dos, ¿no? En la oreja o pabellón de la oreja y el conducto auditivo externo. Luego teníamos el oído medio, que es lo que hacía el oído medio, amplificaba el sonido, ¿no? Y transportaba esas ondas sonoras hacia el oído interno. Aquí teníamos, por ejemplo, los huesecillos, la ventana oval, el tímpano y también la trompa de Eustaquio, ¿no? Y recordemos que la trompa de Eustaquio es esta de aquí, ¿no? Que comunica el oído con la cavidad oral, o sea, con la boca. Luego tenemos el oído interno, que va a transformar las vibraciones sonoras en impulsos nerviosos, los cuales serán transportados por medio del nervio auditivo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, al caracol en este caso el caracol, el conductos semicirculares o también llamados laberintos o canales semicirculares, ¿ya? A eso también se le conoce con el nombre de vestíbulo. Bueno, el vestíbulo viene a ser toda esa zona, ¿no? A ver, aquí, por ejemplo, en este gráfico, vamos a ver que esta zona de aquí se conoce con el nombre del vestíbulo. Y ahí encontraremos, pues, el caracol y los canales semicirculares.